Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les siga bendiciendo en grande manera. Nos sentimos contentos de estar aquí nuevamente en la casa de nuestro Dios, porque este lugar es casa de Dios, puerta del cielo, dice su palabra, donde 2 o 3 están en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. Y así, hermanos, vamos a dar comienzo a la palabra de nuestro Dios, abriendo la palabra en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, en su versículo 9, vamos a dar lectura, mis hermanos, a esta porción de las Escrituras. Vamos a dar lectura todos juntos y en voz alta a nuestra porción de este tema que vamos a tratar con la ayuda de nuestro Dios. Y de igual forma enviamos un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la transmisión en la cuenta de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia en Acapulco, Guerrero. Gloria a Dios. Si ya tenemos, mis hermanos, Gálatas capítulo 4, versículo 9, vamos a dar lectura fuerte, hermanos, y dice así: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ocupen sus asientos, hermanos, por favor. El tema de esta tarde lleva como título Conocidos por Dios. El tema es Conocidos por Dios. A menudo usamos algunas expresiones como las siguientes que mencionaré. Tengo unos conocidos. A veces nosotros decimos, tengo unos conocidos que viven en tal lugar. O quizá hemos usado esta otra expresión: conozco muy bien a esa persona de la cual tú me estás hablando, la conozco muy bien. O quizá también usamos esta otra expresión: yo soy muy conocido en ese lugar. Diles que vas de parte mía y ya saben a quién te vas a referir. Y con estas expresiones, amados hermanos, damos a entender que podemos dar referencias de otras personas o que pueden también darlas de nosotros. Mas cuando no se conoce a alguien, ni se le ha tratado en persona, es imposible hablar bien o mal de esa persona, puesto que no la hemos tratado personalmente, no sabemos cómo es su carácter, no sabemos cuál es su comportamiento, así que no podemos hablar ni bien ni mal de una persona cuando no la conocemos. Pero hay alguien que por sobre toda la humanidad puede hablar perfectamente de nosotros y va a hablar lo justo, lo que es lo verdadero de nosotros, sin equivocarse. Y es Dios precisamente, amados hermanos, ya que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre y así en su omnisciencia conoce lo más íntimo de nuestra vida. Él sabe, hermanos, todo perfectamente de cada uno de nosotros, que no le podemos engañar. Pudiéramos engañar a las personas, pudiéramos tener una apariencia de ser algo y no serlo, pero a Dios, hermanos, no lo podemos engañar. Dice su palabra que Él escudriña la mente y el corazón y que todas las cosas están descubiertas ante aquel a quien vamos a dar cuentas un día. Por ello vamos a ver, amados hermanos, los beneficios de conocer a Dios, pero más aún de ser conocidos por Él, porque Dios nos conoce. Si aún dice la palabra de Dios que Él conoce a las estrellas y que a cada una las conoce y las llama por su nombre. Ahora, todos los que vivimos en este planeta Tierra, mis hermanos, somos conocidos por Dios, y es el tema que quiero abordar para con cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué somos conocidos por Dios? Hermanos, somos conocidos por Dios desde antes de nacer. En primera instancia, desde antes de nacer somos conocidos ya por Dios. Dice en Jeremías capítulo 1, en su versículo 4 y 5, Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Desde antes de nacer ya somos conocidos por Dios. Desde antes que nosotros fuéramos, hermanos, engendrados de nuestros padres, Él ya nos conocía. Ya estábamos en su pensamiento para darnos la vida. Con los avances médicos y tecnológicos, los padres pueden conocer a sus hijos desde el vientre de la madre, mediante un ultrasonido, y de esta manera físicamente conocen al bebé desde el vientre de la mamá, y saben incluso a quién se va a parecer, y saben el sexo del bebé, pero en el ultrasonido no se revela cuál va a ser el carácter del niño cuando nazca. El ultrasonido no va a revelar, hermanos, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus pensamientos. No revela más allá, únicamente lo físico. Es lo que demuestra ese ultrasonido. Pero lo maravilloso, hermanos, es que nuestro Creador sí lo sabe de antemano. Sabe no solamente qué rasgos físicos vamos a tener, qué color de ojos, de piel, qué tipo de cabello. El Señor sabe, mis hermanos, cuál va a ser nuestro corazón, si va a ser un corazón bueno, un corazón malo, si nosotros le vamos a buscar, si vamos a ser dóciles o rebeldes. El Señor conoce, hermano, incluso los pensamientos del hombre también. Por esto es lo maravilloso de nuestro Creador. Y en el caso, hermanos, del profeta Jeremías, que hemos leído aquí, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, nos habla la palabra de Dios que ya lo tenía elegido Dios. Y lo tenía elegido, hermanos, no ya cuando estaba jovencito, no, lo tenía ya elegido, como dice aquí la palabra, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que fueras planeado probablemente por tus padres, yo ya te había conocido. Y antes que nacieras, te santifiqué. Habla del propósito que ya Dios tenía para con ese jovencito, hermanos, que fue llamado. Porque aquí más adelante, Jeremías le dice, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Pero no es que fuera un niño de 8 años, de 7, no, sino que ya era un adolescente. Entonces, mis hermanos, vemos que desde antes ya Dios nos conocía y nos había que elegido. Como dice el Señor Jesús en su palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y esto es lo glorioso, hermanos, que el Señor nos elige. ¿Por qué? Porque Él es, hermanos, omnisciente. Él sabe quién le va a servir, quién le va a ser útil, quién está destinado para alcanzar esa salvación tan grande. Y así lo tenía elegido, apartado, santificado para un ministerio grande, porque el Señor lo llamó a lo grande a Jeremías. No se lo imaginaba. Él no sabía, hermanos, lo que iba a hacer. Pero sin embargo, el Señor le dice, te di por profeta a las naciones. Te he puesto para que derribes, dice aquí en el versículo 10, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo llamó algo grande, hermanos. De tal manera que él se sentía incapaz, Jeremías, se sentía limitado, se sentía, hermanos, que no podía hacerlo. Pero ahí vemos que cuando Dios fija la mirada en alguien, en alguno de nosotros, no la quita, no quita sus ojos de nosotros, hermanos. Cuando ya tiene su mira en usted o en mí, el Señor, hermanos, no se echa para atrás en el propósito que ya tiene para nosotros. Se habla hoy en día de la planificación familiar y ha sido un tema muy debatido también en el cristianismo, hermanos, si la mujer se puede operar para ya no tener hijos. Pero, hermanos, pues vemos según la palabra de nuestro Dios que cada nacimiento tiene un propósito de Dios. Y claro, ahorita no vamos a discutir, no vamos a debatir si es o no permitido por Dios ese asunto. Pero lo que sí, hermanos, es que nosotros debemos de considerar a Dios en el caso, ¿verdad?, de los nacimientos, en el caso de tener o ya no tener, que sea Dios ahí directamente diciendo, haciendo sentir, hermanos, para que no
nosotros vayamos a querernos adelantar a Dios, a sus propósitos, porque no sabemos qué niño vaya a nacer, qué niña vaya a nacer, y si Dios tiene un propósito grande, y nosotros estuviéramos impidiendo a alguien grande que Dios pudiera levantar. Y así, hermanos, el Señor tiene su mira desde antes que alguien nazca. Ya tiene el Señor un propósito. Muchas veces nosotros tenemos el deseo de hacer algo en la obra del Señor. Ya ahorita que conocemos a Dios, decimos, yo quiero hacer algo, yo quisiera hacer esto. Pero el mismo Señor, hermanos, a veces nos pudiera impedir que nosotros lo realicemos. Algo como le sucedió al rey David, hermanos, que él tenía el deseo de edificar un templo para el Señor allí en Jerusalén. Él tenía ese ardiente anhelo, hermanos, y era bueno o malo ese deseo que tenía David en su corazón. Era bueno, porque el Señor, hermanos, ha prometido, ¿verdad?, que su gloria, su mirada, sus oídos estarían atentos en el lugar, hermanos, que se ha designado para alabarle, para adorarle, para ofrecer sacrificio. Pero vemos, según la palabra de nuestro Dios, que David no lo iba a hacer, el templo, que David no iba, hermanos, a ejecutar esa obra magnífica, sino un hijo que le iban a hacer. Y lo vemos esto en primer libro de los Reyes, en su capítulo 8, en sus versículos 18 al 20. Vaya conmigo allá a la escritura, primer libro de los Reyes, capítulo 8, en sus versículos 18 al 20. Gloria a Dios. Si ya lo tenemos, amados hermanos, vamos a dar lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 18 al 20. Y la palabra de Dios nos dice así, tocante a este asunto. Aleluya. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Amén. Y él es Salomón, el que ejecutó el deseo de su padre. Hay muchos papás, muchas mamás que ponen la mira, hermanos, el deseo de ellos, lo que no pudieron hacer en sus hijos. Que dicen, yo hubiera querido ser arquitecto, hubiera querido ser médico, hubiera querido ser profesor y no pude. Pero ahora, con este hijo o con esta hija, le voy a dar todo lo posible, los estudios, lo voy a apoyar para que él pueda hacer lo que yo no pude. Y cuando lo realizan, hermanos, y si es que tienen, pues ahora sí que, pues la vocación, pues se sienten muy contentos los padres de haber conseguido en sus hijos lo que ellos no pudieron. Se sienten orgullosos hasta cierta manera de decir, ahí está mi obra, lo que yo quería hacer, no lo pude, pero mi hijo sí. Qué bonito es eso también, hermanos. Pero ahora en las cosas del Señor, Dios también tiene propósitos desde que nosotros todavía ni siquiera nacemos, como en el caso de Salomón. Todavía no nacía, pero el Señor le dio palabra al rey David, que le dijo, un hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Le dijo que un hijo que vendría. Todavía ni siquiera quedaba encinta la mujer, que es Betsabé, mamá de Salomón, pero el Señor ya le había dicho que él no lo iba a hacer por cuanto había sido derramador de mucha sangre. Y un hijo de paz tenía que hacer, hermanos, ese santuario del Señor, y fue Salomón. Y esto, hermanos, fue advertido desde antes de que él naciera, porque ya Salomón era conocido por Dios, ya Dios lo conocía, ya Dios lo tenía en su mente y corazón. Por eso, hermanos, ninguno de nosotros es accidente de sus padres, no somos accidente de nuestros papás, no es porque les falló la planificación familiar o el dispositivo, no, hermanos, no somos obra de la casualidad, no somos accidente de nuestros papás.
y aun que fuéramos hijos no deseados, aún así, hermanos, ya nosotros estábamos en los gloriosos planes de nuestro Dios para cumplir sus propósitos. Por eso que nadie te menosprecie. Si alguien te ha dicho, tú no vales nada, o a veces los papás son tan duros, hermanos, que dicen, yo ni siquiera te quería tener, yo hasta hice lo posible por abortarte. Hermanos, pues aunque esas palabras fueran duras y hirientes, recuerde algo, como ya vimos aquí en el caso de Jeremías, desde antes que nacieses te santifiqué. Es decir, hermanos, ya fuimos conocidos por Dios. Si bien nuestros padres no nos hubieran planificado, pero nos planificó Dios en su mente y corazón, en Él sí estábamos planificados, hermanos. Por eso, que nadie te menosprecie, que nadie te haga sentir menos, o que tu vida no tiene sentido, porque eso es mentira del diablo. Y no creamos a Satanás, hermano, creamos a lo que Dios dice en su palabra. Por eso somos conocidos por Dios desde antes de nacer. Gloria al Señor. En segunda instancia, somos conocidos por Dios en lo que hacemos. En lo que hacemos somos conocidos por Dios. Y esto lo dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Gloria a Dios. Dice el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo habla a las 7 iglesias del Asia Menor en el Apocalipsis, a cada una de ellas le dice esto al principio. Yo conozco tus obras. Se lo dijo a Éfeso, se lo dijo a la iglesia en Pérgamo en el versículo 13. Yo conozco tus obras. A Tiatira también dice en el versículo 19. Yo conozco tus obras. A la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1, yo conozco tus obras. A la iglesia en Filadelfia, capítulo 3, versículo 8, dice, yo conozco tus obras. A la Odisea, capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras. Amén. Y así a todas les dijo lo mismo, yo conozco tus obras. Por eso somos conocidos por Dios en lo que nosotros hacemos. En todo lo que hacemos, hermanos, somos conocidos por Dios. Cuando usted mira, hermanos, a un hombre en la calle, vestido todo de blanco, hermano, usted ya sabe a lo que se dedica por el simple hecho de estar todo de blanco. ¿Qué es esa persona? ¿A qué se dedica? Médico, ¿verdad? Médico, sí. Y si vemos por ahí a un hombre con un casco, con botas, ¿qué más? Un traje especial, ¿qué es? Un bombero, y así, ¿verdad? Nos damos cuenta únicamente por el traje, ¿sí? Por la vestimenta, se dedica a esto. A las enfermeras igual las identificamos rápidamente con la ropa. Pero también en lo que hacemos, hermanos, nos damos a conocer. En muchos establecimientos está de moda el uso de las cámaras. En las tiendas de autoservicio, en muchos lugares hay cámaras, bancos, etc. También en las casas de los ricos, y aún no de ricos, pero ya tienen ahí sus cámaras, donde ellos, hermanos, lo hacen para protegerse, por seguridad, por la delincuencia que impera. Por todo ello, se ven en la necesidad de instalar cámaras, hermanos, para que puedan monitorear los movimientos, las personas que entran, que salen, que están cerca. Incluso hay cámaras que pueden escuchar también, que tienen audio para escuchar lo que están hablando. Y sobre todo en los negocios, hermanos, se utilizan para evitar los robos, los fraudes, los asaltos, en fin, todas estas situaciones. Y para que sean evidencia de alguna acusación, que si hay un robo, digan, aquí está la grabación, aquí está, checan, ¿verdad? Y dicen, fue fulanito de tal, mira, ahí están las evidencias, para que
no haya excusa, no haya negación. Mira, aquí está el video, fuiste tú lo hiciste, ahí está. Entonces, mis hermanos, vemos que por medio de la tecnología ven lo que hacemos estas personas, pero hay unos ojos que todo lo ven, unos oídos que todo lo escuchan, en todo lugar, hermanos, no nada más en cierto lugar, en todo lugar, y son los de Dios, los ojos y los oídos de Dios. Lo dice el Salmo 11:4, hermanos. Salmo número 11, versículo 4. Ahí nos dice que nuestro Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, todo lo escucha, todo lo ve, hermanos. Amén. Dice así el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí está claramente evidenciado que sus ojos, hermanos, nos miran en todo tiempo. Dice la palabra a los buenos y a los malos. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Toda actitud de nosotros, todo, hermano, lo mira el Señor. Somos conocidos por Dios también cuando trabajamos en su obra por amor. Cuando el Señor mira, hermanos, nuestro corazón, que lo hacemos por amor, que si barremos la casa de Dios lo hacemos por amor, que si nosotros salimos a evangelizar lo hacemos por amor, que si nosotros damos nuestra ofrenda o nuestra décima por amor, Él lo sabe. No hay, hermanos, excusa, no hay nada que el Señor no conozca, pero también lo sabe cuando hacemos las cosas por compromiso nada más, por obligación, porque me dijeron, porque si no lo hago me van a llamar la atención, me van a reprender. También Dios lo sabe cuando nosotros obramos por puro compromiso, para que no digan nada. Hermanos, así somos evaluados por Dios, y también eso va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. Recordarán que en el tema del domingo hablábamos, hermanos, que cuando nos vayamos con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir galardones y coronas o ser despojados de ellos. Y lo dice segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Todos compareceremos allí, mis hermanos, y el Señor tendrá evidencia, así como aquellos que graban y que las cámaras muestran todo. Con más razón el Señor, hermanos, nos pasará como si fuera una película, ¿sí? Nuestra vida, nuestras obras, el día, la hora, el año, todo, hermanos, va a estar registrado, porque todo, hermano, está ya en los cielos registrado. Dice segunda a los Corintios, capítulo 5, en su versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí habla mientras estaba en el cuerpo, aquí en la tierra, pero también se puede entender cuando habla mientras estaba en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Mientras estuvimos en la iglesia. También, hermanos, vamos a ser evaluados, y en otra parte de la escritura dice, hermanos, que todo se probará por el fuego. Nuestras obras, que si se queman, dice sufrirá pérdida, pero no habla de que se va a perder su alma, no, sino pérdida del galardón, de la corona, de la recompensa. O si lo hizo nada más para ganar fama, prestigio, pues va a perder su recompensa de Dios. Pero hermanos, así que dice la Biblia que bueno o malo somos nosotros evaluados por Dios, y Él sabe lo que hacemos. Muchas veces caemos en el engaño de Satanás. ¿Qué engaño? Porque nos susurra al oído y dice, ¿para qué lo haces? ¿Para qué? No lo hagas. ¿Para qué das tanto tu dinero? Ni siquiera te lo agradecen, ni siquiera te reconocen, no te valoran lo que tanto das, tanto que haces, nadie te dice nada.
Entonces el cristiano va cayendo en ese engaño y se desanima y dice, pues ya no voy a dar nada porque pues no me reconocen, no me dan un diploma, no me agradecen. Entonces, hermanos, vamos nosotros menguando en nuestras obras a Dios, pensando que se lo hacemos al hermano, a la hermana o al pastor, pero no es así, hermanos. No caigamos en ese error, en esa táctica del diablo, hermanos, porque es una estrategia que él usa para que nosotros hagamos las cosas para ganar fama, para ganar prestigio o alabanza del hombre y perdamos la recompensa de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando en verdad conocemos a Dios, cuando conocemos realmente a nuestro Dios, sabemos una cosa, y es que Él no es injusto. Dios no es injusto, hermanos. Que si usted considera que los siervos de Dios somos injustos, que no le reconocemos, pero cuando viene la palabra de Dios, que Dios no es injusto, entonces usted va a cambiar su perspectiva y ya no va a desear ni va a esperar que le alaben. Aquí, no, hermanos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 10? Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí está, hermanos, aquí está que Dios no es injusto. El hombre, a nuestro parecer, podrá ser injusto, pero un justo hay y es el Señor, que no olvida nuestra obra y el trabajo de amor, dice. Cuando en verdad lo hacemos por amor, hacemos por amor, el Señor lo sabe. Y un día te lo va a pagar, te lo va a recompensar, hermanos, te lo va a remunerar mientras mostremos amor a su nombre y sirviendo a los santos. ¿Quiénes son los santos? No los que hacen los hombres con sus manos. Somos nosotros, ustedes, el pueblo de Dios. Son los santos, los hermanos en transmisión son los santos. Cuando les servimos por amor a Dios, hermanos, y aún sirviéndoles, dice, sirviéndoles aún, o sea, no desistiendo, continuando todavía, que si te lo agradecen, pues tú continúa, si no te lo agradecen, pues tú continúa. Por eso, hermanos, sirvamos. Si nos vamos a desgastar físicamente, que lo hagamos en el Señor. Que si la vista se nos va a ir, pues que se nos vaya, pero sirviendo a los santos, sirviendo a Dios. Porque Él sí ve lo que hacemos, lo que usted y yo hacemos en secreto. El Señor lo sabe, hermanos. No hace falta que te esté viendo el pastor, no hace falta que te vea yo. Lo que tú haces, tú hazlo, hermano. Tú hazlo porque se lo haces al Señor. Porque Él sí ve lo que hacemos y nos lo pagará en esta vida y en la venidera. Lo dice también en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gloria a Dios, dice así la Escritura. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es cierto, hermanos, que el amo paga bien. ¿Cuántos creen que el amo paga bien? Gloria al Señor. Hemos visto, hermanos, cómo cuando trabajamos para el Señor, aún somos fieles en lo poco. Ahí está, hermanos, ahí está la bendición de Dios. Te llega la bendición de Dios donde menos lo esperas, de quien menos lo esperas, y ahí está la bendición económica, ahí está la bendición material, hermanos. Porque como bien decimos, Dios no se queda con nada. Él sabe, hermanos, cuando tú trabajas para Él, cuando tú lo haces por amor. Mira, hermano, que no hace falta que toques puertas, no hace falta que le digas, hermano, no tengo para comer o me falta dinero para esto, para aquello. No hace falta. Dios lo mira, Dios lo sabe. Y como dice, tú eres mi trabajador, tú eres mi empleado, tú eres mi siervo, aquí está, hermano. Y Dios no es injusto, como decimos, y dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo. ¿Cuál tiempo? Al tiempo de Dios.
Vamos a cegar, vamos a cosechar, hermanos, si no desmayamos, si no nos quedamos ahí estancados, esperando recompensa del hombre. Hermanos, tendremos aquí en la tierra, porque también necesitamos terrenalmente comida, necesitamos zapatos, necesitamos ropa, necesitamos pagar las deudas, servicios del hogar, etcétera. Pero en la venidera también tenemos galardón, tenemos recompensas. Gloria al Señor. Por eso somos conocidos por Dios en lo que hacemos. Y a partir de hoy, mis hermanos, hagamos las cosas para el Señor y no para los hombres. En tercer lugar, hermanos, somos conocidos por Dios en lo que somos delante de Él. Somos conocidos por Dios en lo que somos delante de Él. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías capítulo 42, versículo 1. Aleluya. Somos conocidos por Dios en lo que somos delante de Él. Dice así la palabra del Señor: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Una palabra profética, mesiánica, se refiere a Jesucristo, el siervo de Jehová. Amén. Y hermanos, aquí el Señor habla a través del profeta Isaías, le dice: he aquí mi siervo. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado alguna vez esa palabra? Esta palabra que dice: he aquí mi siervo, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Que el Señor nos los dice al corazón directamente: tú eres mi siervo. Amén. Y ciertamente, hermanos, delante de Dios somos algo especial. Usted no es hijo de vecino, de cualquier persona. Es hijo de un rey, de un Dios todopoderoso. No somos cualquier cosa, hermanos. Y estas no son palabras de psicología, porque la psicología, hermano, trata de elevar la autoestima de aquellos, haciendo crecer muchas veces el ego personal. Que dicen: tú puedes, tú eres emprendedor, tú eres vencedor, tú eres esto y el otro. Y el hombre se va engrandeciendo, y al rato a Dios lo deja fuera, porque piensa que Él es todo suficiente. Y no es así, hermanos. Y también la sociedad de hoy en día batalla mucho con algo que es un problema: la baja autoestima. Por la baja autoestima, hermanos, muchos se han quitado la vida. Muchos se han suicidado o se han intentado, hermanos, quitar la vida, aunque han fracasado. Y más cuando siente que no es y que no vale nada. ¿Sí? Dicen: ya me quiero morir, me quiero quitar la vida, porque no valgo nada, porque mi vida es pues ahora sí que es una revoltura de cosas y ya no quiero vivir. Y todavía peor se acrecienta cuando alguien se lo dice, como decíamos hace un momento. Se lo dicen. Más, hermanos, la autoestima se viene abajo. Pero cuando es Dios quien nos conoce y que sabe lo que ha depositado en nosotros, no hay quien lo pueda negar ni cambiar esa realidad, hermanos. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Es decir, nosotros somos los vasos de barro. Y el buen tesoro que ha depositado es su Espíritu Santo, hermanos. Para que la excelencia repose en Dios y no en nosotros. Para que no nos creamos los autosuficientes o los poderosos, porque es el Espíritu de Dios que actúa en nosotros, que nos ha dado. Por eso, hermanos, sabemos que somos delante de Dios, sabemos quiénes somos y no tenemos por qué envidiar a nadie, no tenemos por qué agarrarle coraje a alguien, que porque a él o a ella lo usa Dios más que a mí. Cuando usted tiene fijo en su corazón quién es usted, no tiene por qué envidiar al hermano, no tiene por qué envidiar al pastor, no tiene por qué envidiar a alguna hermana, porque usted sabe lo que es usted para Dios, qué le ha dado Dios a usted. No tiene por qué ser hermano como Caín, que envidió al hermano. Por esto, amados hermanos, es importante que oigamos la voz de Dios que diga qué somos para Él. Y si usted no lo sabe, pregúnteselo en oración a Dios.
Dígale, Señor, ¿qué soy yo para ti? Y usted va a escuchar la voz y le va a decir al corazón qué es usted. Aquí en la Biblia, hermanos, tenemos muchas expresiones de amor de Dios para su pueblo Israel. Le dijo que Él era su especial tesoro. Le dice en el profeta Isaías, fuiste honorable delante de mis ojos, de gran estima. Y muchas otras palabras hallamos en la Biblia lo que Dios decía de su pueblo. Porque cree que Israel, hermanos, pues ha sido una nación y es una nación próspera, una nación confiada, ¿verdad? Porque sabía lo que Dios decía de ellos, las promesas que Dios les había dado a ellos como nación. Y nosotros no nos quedamos atrás, gentiles, pero iglesia de Cristo, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, hermanos, en lo que somos delante de Él, somos conocidos por Dios, para que su autoestima, hermano, no se vaya a venir abajo. No dudo que en algún tiempo, algún momento, hermanos, nuestra autoestima mengua, porque sentimos que fracasamos, porque sentimos que no lo hacemos bien, porque sentimos que alguien nos supera a lo mejor, o que alguien ya hasta tomó nuestro lugar. Pero no es, hermano, que nosotros debemos de venirnos abajo, sino que debemos nosotros de tener bien puestos los pies sobre la tierra, en lo que tú sabes que eres de Dios y para Dios. Nuestro Dios testifica de lo que somos nosotros, y hay ejemplos en la Biblia de Dios testificando de los hombres. Por ejemplo, hermanos, de Jesús, ¿no testificó el Padre Celestial? ¿Qué dijo de Jesús? Amén, tú eres mi Hijo amado. Y esto lo dice San Mateo 17, San Mateo capítulo 17, versículo 5, para corroborar esto. 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre habló de Jesús. Como hombre necesitaba el testimonio de alguien mayor, que en este caso el Padre habló, y escucharon que él era Hijo de Dios, que él era en quien su alma se complacía. Por esto, hermanos, es necesario el testimonio de Dios, del Espíritu Santo a nuestro corazón. Jesús testificó de Juan el Bautista, ahí mismo en San Mateo, pero en el capítulo 11, versículos 7 al 11, hermanos, capítulo 11, versículos 7 al 11, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Cristo testificó de Juan y dijo que él era un gran profeta, hermanos, porque dice más que profeta. Lo alabó, en otras palabras, alabó el ministerio, la persona de Juan el Bautista, y dio testimonio de lo que él era. Y también, hermanos, Jesús habló o testificó de Natanael en San Juan, capítulo 1, versículo 47 al 48, nos habla de que Jesús conocía a Natanael y testificó de él. Amén. San Juan 1, 47 y 48. Dice la Biblia así:
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y así el Señor nos ha visto a nosotros. Desde antes que usted estuviera ahorita sentado, sentada allí, que viniera a las plantas de Cristo, ya Él nos había conocido. Ya Él te había visto, hermano. Ya Él te había conocido y te llamó por su gracia y misericordia. Así como llamó a este Natanael. ¿Y que dijo de él? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense las palabras que habló Jesús de él. Gloria al Señor. ¿Y por qué lo dijo? Porque lo conoce, porque lo conocía. Así también el Señor puede hablar de nosotros. Puede decir de nosotros que somos personas leales. ¿Qué más le gusta a usted? Obedientes, que no decimos mentira. No sé, puede hablar muchas cosas bonitas el Señor también de nosotros. Claro, como nos conoce, el Señor no nos va a adular, no nos va a lisonjear. ¿Qué son lisonjas? Son palabras endulzadas, suaves al oído, pero que no son verdad. Nada más por quedar bien. Pero el Señor no hace eso. El Señor, si te dice algo, es porque te conoce, nos conoce, y por eso te lo dice o no lo dice. Sea bueno o sea una reprensión, como en las iglesias del Apocalipsis. Porque decía: yo conozco tus obras y por esto y esto. Entonces, mis hermanos, en lo que somos delante de Él, somos conocidos. Y muchas personas, para ser reconocidos, ¿qué hacen? Crean fama y se valen de los medios de comunicación para hacerse conocer, cómo cantan, cómo tocan, que son compositores, en fin, todo lo que ellos hacen. Se meten ahí a la radio, a la televisión, ¿verdad? Y tantas plataformas para que sepan de ellos. Y más para nosotros nos es suficiente que el Dios que nos llamó nos reconozca. Sí, hermanos, que Dios nos reconozca, que Dios diga, como decíamos, lo que somos delante de Él. Y hermano, pues no basta, sí, y no es ahora sí que necesario que nos hagamos publicidad nosotros mismos, como hace tiempo dijimos también en un tema. Cuando la alabanza viene de Dios, no hace falta que tú mismo te eches flores, no hace falta que tú mismo te presentes ante todo el mundo como con los 5 ministerios, ¿verdad? No, hermanos, aquí es Dios el que dice: tú eres mi siervo, habla. Y miren, ahí está el respaldo de Dios. Oras por los enfermos, sanan los enfermos, ¿sí? Y oras, ¿verdad? Y reprendes a los demonios y salen, sin necesidad que te andes haciendo publicidad, hermano. Yo soy evangelista internacional, soy apóstol, soy profeta. Hermano, no hace falta. Ya sabemos lo que somos delante de Dios. Ni que nos pongan aquí un letrero: pastor. No, no hace falta, hermanos. Con que tenga el respaldo de Dios, eso habla. Dios mismo habla y testifica de lo que somos delante de Él. Y nadie te lo va a quitar. Nadie te quita eso, hermano. Por último, número 4. Somos conocidos por Dios en el día del juicio. Vamos a ser conocidos por Dios en el día del juicio también. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Amén. Ya lo tenemos, San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. En el día del juicio seremos conocidos, pero hermanos, también pudiéramos ser desconocidos para Dios. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé:
nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, hermanos, que aquí en esta última parte hay unas palabras terribles de parte de Dios, del Señor, que dirá, nunca os conocí. En aquel día final, hermanos, el Señor revelará la falsedad en que vivieron muchos siervos de Dios, muchos que vivieron una doble vida. Es decir, hermanos, que solamente confiaron en sus obras, cómo Dios los usaba. Y a veces nos preguntamos, bueno, si esa persona es así y anda así, ¿por qué cuando ora por los enfermos sanan? ¿Por qué cuando pues predica se salvan otros? Y nos preguntamos, ¿cómo es ese asunto? ¿Cómo puede ser usado por Dios? Hermanos, acuérdense que la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios, hermanos, hace llamamientos, escoge y deposita su espíritu, sus dones, ¿sí? El ministerio lo da y eso es irrevocable. Pero muchas veces esas personas, esos siervos, hermanos, suelen ser trampolines para que otros se salven, pero el mero día, hermanos, ellos, como dijo San Pablo, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Después de haber sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto es por descuido, porque muchos empezaron bien y terminaron mal, se desviaron en el ministerio, empezaron a andar detrás del dinero, de la avaricia, de la mentira, de la falsedad. Y por esto, hermanos, ellos mismos se fueron, ¿qué? Excluyendo del reino de Dios. Que cuando lleguen aquel día, como leímos aquí, por eso el Señor dice, me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre. Y luego dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Y esto no es que vayan a decir mentiras, es que fue verdad que lanzaron demonios y en su nombre, dice, hicimos muchos milagros. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí. Es decir, hermanos, en otras palabras, no eres mío, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Es decir, no tuvieron comunión con Dios, ¿sí? No tuvieron intimidad con Dios, hermanos, sino que únicamente, ¿verdad? Quisieron sacar provecho, quisieron, hermanos, hacerse grandes ellos solos, pero están reprobados delante de Dios en aquel día. No amaban a Dios, en realidad no lo amaban. Y oirán esa dura sentencia, no os conozco. Por esto, amados hermanos, es imprescindible que nosotros hagamos lo que dice la Biblia en 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Amén. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay un sello de confianza, y este sello, ¿cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos, a los que tienen comunión con Él. Hermanos, es allí donde está firme ese sello. Si usted está firme, hermano, está confiado, porque dice, yo tengo ese sello, que soy conocido por Dios, yo le conozco también a Él, pero ¿qué dice? Apártese de iniquidad. Es decir, que nos tenemos que apartar de las obras de maldad, como dice el Señor en San Mateo 7, que por eso fueron ellos desechados, excluidos del reino de la salvación, por sus malas obras, por sus iniquidades. Quiero concluir, hermanos, diciendo que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado delante de los ojos de Dios. Todas las cosas, dice, saldrán a luz, hermanos, todas las cosas se habrán de manifestar, y tampoco no hay vida oculta delante de Dios, hermanos. No nos podemos esconder de Dios, somos conocidos por Dios. Aún, hermanos,
las personas que no han recibido a Cristo, las que lo niegan, los que ignoran a Dios, su voz, sus palabras, Dios los conoce. Sí, Dios los conoce, sabe quiénes son. Pero cuando ellos, hermanos, pretenden que Dios pues haga obras, haga favores, ¿sí? Para con ellos, invocan el nombre de Dios, pero en realidad no son de Él, porque no le han entregado su alma, no se han arrepentido, simple y sencillamente no son de Dios, hasta que ellos se arrepientan y le reciban en el corazón. Pero la pregunta que yo le hago, hermano, ¿hemos conocido a Dios nosotros? ¿Hemos conocido a Dios? Dice la Biblia, todo aquel que ha conocido a Dios, ama, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí hay una evidencia, hermano, de que realmente conocemos a Dios cuando amamos a los demás y aún al enemigo, al que nos hace la guerra, aquel que nos odia, hermano, aquel que nos calumnia, aquel que nos difama, aquel que nos dice de cosas. Por esto, hermanos, si hemos conocido a Dios, amamos. Somos, la otra pregunta, ¿somos conocidos por Él? Esta es diferente. Usted podría decir, yo conozco a Dios, pero ahora, ¿eres conocido por Dios? No te va a decir el Señor en aquel día, no te conozco. Dios nos libre, hermanos, que nos llegue a decir así, no te conozco. Así que, hermanos, la invitación en esta tarde es que nosotros consagremos nuestra vida para que seamos realmente conocidos por Dios. Amén. Póngase de pie, amado hermano, y dígale al Señor en esta hermosa tarde, Señor, quiero conocerte más y más. Quiero saber más de ti. Amén. Gloria al Señor. Hay una alabanza que dice, de gloria en gloria te veo. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, venimos delante de ti, Señor amado. Queremos, Padre Santo, ser como el barro en las manos del alfarero. Moldéanos, Señor, a tu imagen. Transfórmanos, Señor eterno.
Y si nuestro corazón, Señor, está quebrantado, restáuralo en esta hora, Señor. Tú eres, Padre Celestial, en nosotros, el que obra poderosamente, porque somos, Señor, conocidos de ti desde antes que fuéramos, Señor mi Dios, desde antes que naciéramos. Oh Dios maravilloso, pusiste tu santa mirada en cada uno de nosotros, porque tú eres el que produce el nacimiento y el que también, Señor mi Dios, quita la vida. Y tú nos has dejado vivir, Padre Santo, para cumplir un propósito, Dios amado, porque tú nos conociste, Señor, y a pesar, Padre de la gloria, de nuestras imperfecciones, a pesar, Señor mi Dios, de que no somos competentes, nos has hecho ministros de justicia, nos has lavado, Señor, nos has santificado, Padre, para ponernos en un lugar honroso, Señor, aunque no lo merecemos, Dios de la gloria. Aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti. Hemos escuchado esta palabra, que somos conocidos por Dios. Padre Celestial, queremos conocerte más y más aún. Queremos, Padre Santo, entrar a tu presencia, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos contemplar tu rostro, tu hermosura, mi Dios. Ayúdanos a tener comunión contigo. Ayúdanos, Padre Celestial, para que en aquel día no oigamos esas palabras aterradoras. No os conozco, nunca te conocí. Ayúdanos, Padre Celestial, porque el fundamento de Dios tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Padre, ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a purificarnos, Padre de la gloria. Sí, Señor amado, tú nos has dicho lo que somos para ti. Tú nos has dicho, Padre Santo, lo que somos delante de tus ojos. No es lo que dice el hombre, no es lo que dice, Señor, la ciencia, la psicología. Es lo que dices tú, mi Dios. Padre, si hay alguien que tiene una autoestima baja, si hay alguien, Señor, que ha batallado con sus pensamientos, que le ha hecho caso al enemigo, de que no vale nada, de que no es nada, o que tú lo has desechado para siempre, reprende, Señor, esa voz, Señor, y que podamos escucharte a ti solamente, porque tú nos dices, Señor, para lo cual fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, Señor, y cumple tus propósitos, Señor. Oh Padre Celestial, tú eres el Dios santo, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios que todo lo puede. En esta hora, Señor, nos humillamos y nos postramos delante de ti para rogar, Padre Santo, que podamos ser, Señor, hacedores de lo bueno, Padre, y que podamos trabajar, que podamos dar, que podamos hacer todas las cosas, no para ser vistos, no para ser reconocidos, sino para que tú nos reconozcas en aquel día y nos des una recompensa. Sí, Señor del cielo, líbranos de hacer las cosas por mera responsabilidad, por puro compromiso, que seamos, Señor, fieles a ti, no fieles, Padre Santo, a un hombre, Dios, Padre, sino a ti, porque todo lo debemos hacer, no agradando al ojo, sino agradándote a ti, mi Dios. Gracias, Cristo de la gloria. Mi alma, Señor, te alaba, mi alma te bendice, Señor, en esta tarde. Ven a ministrar, Señor, la vida de esta iglesia. Ven a ministrar la vida, Señor. Posa tu mano sobre la dama, sobre, Señor, mi Dios, que seas tú haciendo, Señor, esa obra especial sobre mi hermana, sobre mi hermano, sobre tus siervos, Señor eterno, sobre los que miran, Señor, esta transmisión, Dios Todopoderoso, para que seas tú también, Señor, trabajando en esos corazones. Tú, Señor eterno, que nos has llamado, tú que nos has escogido, Dios, Padre, tú que dices todo de nosotros y testificas aún, Padre, cuando no somos reconocidos por el hombre, tú nos reconoces, y eso nos basta, Señor, para continuar, Padre, en la carrera. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, que podamos cada día adentrarnos, Señor, a tu presencia. Sí, mi Dios, aquí está, Señor, la vida de cada uno, Señor, a tus pies. Toca, trata, Señor, en el nombre de Jesucristo. En tus manos, Señor, abandono, Señor, la vida de tu iglesia, Señor,
y de mis hermanos en transmisión. Por Cristo Jesús, te doy gloria, honra y alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, que esta palabra haya sido de grande bendición para sus vidas, y también nos despedimos de nuestros hermanos en transmisión. Que Dios les bendiga grande y ricamente, y la paz de Dios sea con ustedes. Amén.